Mayordomía de los dones. Este es otro clásico del tema de la mayordomía, ¿eh? Normalmente cuando alguien habla de mayordomía dice, ¿de qué hablas? Del dinero, del tiempo y de los dones, ¿eh? Y ahí nos quedamos. Realmente eso es de lo principal que voy a hablar, pero ya en la primera sesión ya he dicho que no es solo eso, mayordomía. Pero creo que merece la pena el tratarlo, ¿eh? Esto ya no lo explico porque hoy lo hacemos todo en el mismo día, ya lo he explicado antes. Sí decir que en cuanto a la mayordomía de los dones, lo que vamos es a aplicar esto, lo mismo, ¿eh? Todo es de Dios, el Señor, la soberanía de Dios es sobre todo, ¿eh? Sobre todas las cosas, y tiene que ver con vivir de una manera determinada, y el Señor nos pide cuentas porque nos ha delegado nos ha dado el don de delegarnos la propiedad, de delegarnos la administración, mejor dicho. Ese es un don añadido, ¿no? Y vivir la mayordomía no es una opción, y ahora vamos a verlo también relacionado con los dones. Sobre los dones, todo cristiano ha recibido muchos dones o carismas, como el perdón de pecados, como la vida eterna. Muchos han recibido muchos dones de servicio, etc. Y tienen la responsabilidad de utilizarlo para la gloria de Dios y edificación de sus hermanos, como dice en 1 de Corintios 12:7. Una definición de carisma o dones: toda actitud dada por Dios en la medida que ha sido apartada para el uso egoísta por el Espíritu de Jesucristo y puestas al servicio de la Iglesia, dice Alfred Cohen en Dones para el Servicio. Me gusta también la definición de Aldo Broda: don es aquello que Dios agrega a la vida cuando se decide servir. Para aquellos que tienen un talento, digamos que él nos da la clave de cómo se te convierte en un don, cuando tú estás decidiendo servir al Señor, y señala la importancia que tiene la correcta enseñanza sobre cómo poner los talentos y los dones al servicio del Señor para recibir sus bendiciones y que sean renovadas en cada esfuerzo por colaborar con Dios. Los dones ha sido un tema polémico entre las iglesias. Bueno, en toda la historia de la cristiandad. En el Nuevo Testamento, Pablo, ya sabéis, lo que está atendiendo ahí en Corintios son controversias por causa de los dones, no por otro tema, y cómo los ejercían en ese momento. La sobreutilización de ciertos dones resultaba en confrontación, y a pesar de esto hay una recomendación de su uso sin abuso, animando a buscar los mejores dones para ejercerlos dentro de la Iglesia. Las iglesias no son conscientes de la importancia o del valor acumulado que tienen ahí en sus bancos, guardados en dones, ¿no? De lo que la membresía tiene ahí no desarrollado para beneficio de la Iglesia, del reino del Señor. Y no son conscientes de cómo muchas veces se atrofian, se pierden. Si las iglesias no fomentan el desarrollo de los dones, en primer lugar, privan a los miembros de recibir las bendiciones de Dios que le daría el practicarlos con fidelidad y el administrarlos de una manera adecuada. Lo que se administra en la vida es tiempo, talentos, dones, conocimientos y capacidades, y de cómo se administren dependerá la salud, el gozo, el bienestar y las bendiciones prometidas por nuestro Señor. Aclaraciones sobre los dones. Los dones espirituales no forman parte de las doctrinas de salvación y la fe cristiana, por lo que puede haber opiniones diferentes, ¿vale? Es decir, podemos salvarnos y pensar diferente sobre los dones, no pasa nada porque no pertenece a eso. Incluso usando las mismas escrituras puede haber puntos divergentes, y no por eso hay que considerar que es un anatema el otro que piensa diferente a nosotros, el que tiene una interpretación diferente a como yo entiendo los dones. La experiencia sobre los dones ni confirman ni es la norma de interpretación bíblica. El que tú digas que un don, has tenido una experiencia de un don determinado, no implica que a partir de ahora todo miembro de tu iglesia debe tener ese mismo don y debe tener esa misma experiencia en un momento dado.
La confrontación de opiniones debe hacerse honesta, porque es normal que discutamos, si no estamos de acuerdo, que tengamos una confrontación de opiniones, como pone el texto, pero debe hacerse de una manera honesta, exhaustiva y sobre todo desapasionada. Adoptar en un punto una interpretación con la que se suele identificar un grupo denominacional no significa adquirir y adoptar todas las convicciones. Por nombrar algo concreto, las iglesias pentecostales, su interpretación sobre los dones es diferente a como lo hacemos los bautistas en ciertos puntos. Pero a lo mejor hay alguien en nuestra iglesia que lo entiende como ellos. No tenemos que pensar, pues entonces que se vaya, no vamos a hablarlo, discutirlo, o a lo mejor lo que nos toca es respetarle. ¿Por qué? Porque a lo mejor parte de una experiencia personal y ante una experiencia personal tienes dos opciones, o le reprendes y le castigas. Yo no creo que esa sea la experiencia que hay en el texto bíblico ni a lo que nos lleva el amor del Señor. El número de creyentes que adopten una idea tampoco es un criterio suficiente para decir que ese criterio es el que tiene la verdad. La iglesia mayoritaria, sea cual sea o en el punto que sea, o el grupo mayoritario de la iglesia no tiene por qué tampoco tener la razón absoluta. Toda doctrina debe guardar el equilibrio bíblico, y la cualidad de un hombre no depende del don recibido, sino del uso que haga para la gloria de nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre los dones? Para trabajar el tema de los dones, yo donde me centro principalmente siempre es en 1 Corintios, capítulos del 12 al 14. No 12, 14, del 12 al 14. ¿Qué dice la Biblia sobre los dones? Y analizamos estos dos capítulos brevemente. En 1 Corintios 12, 14 se encuentra el criterio de los dones que deben procurar para su identificación. En primer lugar, deben confesar a Cristo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Deben ser útiles a los demás. Capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Valoran los otros dones, capítulo 12, versículos 14 al 20, especialmente los más notables. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 18, pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno. Deben expresar amor. 1 Corintios 13 lo conocemos todos, ¿no? Y claro, hay veces que solo hablamos de él como si estuviera ahí aislado, ¿no? Pero es que está en el contexto del 14, tiene delante el 12 y después tiene el 14. Y de lo que nos habla es, si yo tuviera muchos dones, ¿sabéis cómo empieza? Si yo hablara lengua, ¿no? Si yo tuviera muchos dones y no tengo amor, de nada me sirve. Sigue hablando del tema de los dones. Los dones deben expresar amor. Contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Dice capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 5, yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 12, así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. Versículo 26, hágase todo para edificación. Instruyen y exhortan a los demás. Capítulo 14, versículo 31, y el 19 también. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y por último, contribuyen a crear una atmósfera de decoro y orden. Famoso, pero hágase todo decentemente y con orden, que todos conocemos. Consejos prácticos para el discernimiento, para el fomento de dones. Para mí esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque lo he dicho al principio, en nuestras iglesias tenemos una cantidad de dones ocultos que necesitamos ir buscándolos, sacándolos,
promoviéndolos o favoreciéndolos. Y lo que vamos a ver, para discernir el don, vamos a proponer 6 condiciones que ayudarán al creyente a discernir dicho don dividido en 3 fases: preliminar, central y fase activa. En la primera fase preliminar, en primer lugar, conocimiento. La Biblia presenta una gama de diversos dones para que el creyente pueda familiarizarse y ver distintas posibilidades de servicio. Conocer los dones es una condición preliminar para la búsqueda de un don personal. Por supuesto, la fe. Solo se busca algo que se considera valioso, algo en lo que se cree. Se buscarán los dones cuando se confía en lo que la palabra de Dios afirma, que cada cristiano nacido de nuevo ha recibido uno o varios dones y que tienen mucho valor para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aunque no se ve mucho, el último punto pone disponibilidad. Para descubrir el don que Dios ha reservado para cada persona, se debe estar dispuesto a estar disponible, a presentarlo, a asumir la responsabilidad que conlleva usarlo para el bien de los demás. Si no estás dispuesto a consagrar el don al servicio de la colectividad, lo convierte normalmente en una fuente de maldición. Y tenemos la palabra de talentos, en las cuales se habla de ese don que no se ha puesto en funcionamiento, de ese don que lo que se ha hecho ha sido reservarlo. De una manera quizá egoísta puede ser, bueno, o de una manera precavida también puede ser, ¿no? Para que no pase nada, pero es que eso pasa a veces con los dones también, Y la disponibilidad es importante, sacarlo, ¿no?, a la luz, mostrarlo. Por supuesto, la condición central es la oración. En ella se reflejan las más profundas aspiraciones. Pedir un don, aspirar a los mejores dones, es decir, a los que de mejor manera contribuyen a la edificación de la Iglesia, es una oración ya contestada. Dice en 1 Juan 5, 14, 15, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Las falsas motivaciones pueden bloquear el discernimiento de un don. Por eso dice en Santiago, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La oración, y la oración adecuadamente utilizada, es algo que debe ser central y constante para el fomento también de los dones. No quiero dejarlo aparte, no vamos a hablar de los beneficios de la oración ahora, que no toca, pero todos entendemos la importancia que tiene. Y luego hay una fase activa. Para la actividad, para descubrir un don es necesario practicarlo, no hay otra manera. El valor del don estará en relación a la utilidad que tú le des en la Iglesia. No se debe menospreciar ningún tipo de trabajo que se dé. Siempre debe haber la posibilidad de estar en activo con ese don, sea cual sea. Luego, el grado de satisfacción experimentado al ejercer la actividad. Aquel que le molesta poner en práctica su don, tiene un don entregado por el Señor. Aquel que nos hace un favor, porque hay gente que nos hace un favor practicando su don en la Iglesia, digo que él tiene ese concepto, yo creo que ha perdido la orientación. Sin embargo, hay el ejercerlo con satisfacción, ¿no? En la combinación que hay a ti te irá bien, pero es que a mí me va fenomenal el hacerlo. ¿Entendéis lo que es la satisfacción en practicar un don, ¿no? Es algo que es importante, ¿no? Y es una de las características de un verdadero don, el gozo que proporciona ejercitarlo. Y además hay que estar abierto a diferentes posibilidades, porque a veces nos creemos que tenemos un don y nos cerramos ahí y no nos ponemos ahí en marcha y nos damos cuenta lo que nos satisface el hacer otras cosas, además de aquella que ya tenemos. El grado de satisfacción experimentado es también importante. Y el último, la eficacia. A ver cómo explico esto. Se necesita un criterio objetivo para la confirmación de un don.
Es decir, ¿vale para algo? La eficacia en el servicio, ¿no? Para la apreciación correcta de los resultados de un don, los beneficiarios de ese don son los que tienen que darte ese feedback, ¿de acuerdo? Es decir, porque yo esté muy a gusto, yo he dicho que era importante el grado de satisfacción, pero porque yo esté muy a gusto haciendo una cosa, no quiere decir que esa sea la cosa para lo que el Señor nos ha llamado. Los que están aquí recibiendo o los que son los beneficiarios del don que yo estoy ejerciendo, si constantemente levanto críticas de todos ellos, aquí hay algo que funciona mal. O son ellos unos criticones, que también existe esa posibilidad, o no estoy en el lugar adecuado. Porque normalmente para nosotros mismos somos muy generosos. Nos vemos guapos en el espejo casi todos, esa es la realidad. Y si alguien opinara de nosotros objetivamente, pues a lo mejor no nos veía tan guapos. Pero es que con los dones pasa exactamente igual. Muchas veces nos creemos que estamos en el lugar adecuado, en el sitio adecuado y haciendo lo que va a hacer que la iglesia del Señor vaya adelante. Y lo que estamos haciendo es un problema, ¿no? Y nos toca echar un paso atrás, ser humildes y no ejercerlo en un momento dado. Pero todo esto debe hacerse de una manera espiritual, ¿eh? Esto sí que no son matemáticas, esto es algo mucho más serio en cierto modo y que debes relacionarlo, me parece que lo digo más adelante, lo debes siempre trabajar con personas también experimentadas en el Evangelio. Pero ¿cuál es el papel de la Iglesia para esto? La Iglesia desempeña un importante papel en la búsqueda de dones y su confirmación. Juega un rol capital. Las iglesias deben desarrollar estrategias de incorporación y desarrollo sistemático de los dones existentes que están en estado embrionario. Se debe desarrollar formación a nivel espiritual, utilizando todos los medios de gracia disponibles. Meditación en la palabra, oración personal, oración en comunidad, por supuesto los cultos, las relaciones fraternales. La vida de quien ejerce un don en la iglesia debe estar en coherencia con las enseñanzas bíblicas. Quien ejerce un don espiritual debe formarse bíblicamente. A ver, para algunos dones está claro, ¿no? Tengo el don de la predicación y entonces voy a un seminario y me voy a formar en teología para predicar correctamente, ¿vale? ¿Eso todo el mundo lo entiende? Eso sí, ¿no? Soy electricista y tengo mi don puesto a las manos de la iglesia y además está siendo de bendición y además me relaciono con los proveedores y además me relaciono con el portero de la finca. Esa persona necesita saber de lo que está haciendo para la iglesia. Esa persona es nuestro mayor evangelista, seguramente, aunque él no lo sepa directamente. Si todos los que están trabajando y ejerciendo un don para la iglesia, sea cualquiera de los listados, ahora veremos algunos, o aparte, deben entender lo que es el Evangelio y deben darle sentido también de ministerio a lo que hacen. Por eso es tan importante el ser formado. El ejercicio del don te pone en contacto constante con no creyentes, no solo con los creyentes de la iglesia, sino con no creyentes, por lo que es indispensable que se conozcan las Escrituras para poder transmitirlas correctamente. Y a veces nos olvidamos de este detalle, ¿eh? Y sin embargo hay que formarlos, o a los líderes de los jóvenes. No solo queremos que nos monten buenas actividades, sino que entiendan qué es lo que están haciendo y por qué están ayudando a los jóvenes en un momento dado, y necesitan formación que un pastor en un momento dado debe darles, o incluso llevarles a un seminario si hace falta. También debe haber la formación técnica, no solo la formación espiritual, sino que si uno está involucrado en el mundo de la adoración y su don es tocar la guitarra, pues debe aprender a tocar la guitarra a ser posible adecuadamente, no a ser un manta y a hacerlo desentonado. La formación técnica, sea cual sea el don, nombraba antes los directores de ministerios juveniles, ¿no? Lo importante que es que aprendan el saber dirigir una reunión de jóvenes, pero a nivel también técnico, no solo a nivel espiritual, que he dicho como primera parte, pero también a nivel técnico, cómo debes hablar en público, cómo debes relacionar a la gente que tienes a tu alrededor. Y esas cosas hay gente que lo suple con
don de gentes, con el no está mal como habla, pero todo eso también se puede formar y nosotros deberíamos tener cuidado para que haya obreros bien cualificados, ¿no? En el ejercicio de dones se debe aceptar también bien la corrección, incluso animar a que se realice esa corrección buscando la excelencia. Muy pocas veces pedimos que nos den feedback de lo que hemos hecho y sin embargo es algo esencial. Oye, esto está bien así, ¿tú crees que no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que eso es una cosa importantísima. La Iglesia debe identificar los dones que vienen en la Biblia y procurar ayudar a aquellos a que consideren que si el Señor les ha entregado el don. Hay una clasificación que vemos muy rápidamente, los que se llaman de proclamación, apóstol, profecía, exhortación, evangelista, enseñanza, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Están los dones de servicio, diaconía, que también puede ser cualquier tipo de servicio, el don de ayudar, el poder ayudar a otros a cualquier historia, las habilidades manuales, el don de dar, que es un don que muchas veces no se habla de él, es el de la generosidad, que nombrábamos también antes con lo de que para algunos el 10% se le quedaría corto, el don de misericordia, el don de hospitalidad. Algunos hospedaron ángeles y no lo sabían, el don de la hospitalidad y el don de presidencia o dirección. Hay otros, los de los poderes especiales, el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros, el de discernimiento de espíritus, dones de alabanza y adoración, los dones de musicales, los dones de hablar en lenguas, la interpretación de lenguas. Como conclusión, primero es necesario realizar la formación en dones de manera recurrente a través de estudios bíblicos, a través de predicaciones, a través de campañas que desafiemos a los creyentes al compromiso concreto como expresión de relación con el Señor. La mayordomía es más que la administración de bienes, hemos dicho ya antes, tiene que ver con vivir de una manera determinada, reconociendo la soberanía de Dios y en este caso también su soberanía sobre los dones. Vivir la mayordomía no es una opción, es un deber cristiano. El modelo bíblico de mayordomía afecta a todos los aspectos de la persona y recibir los dones para el servicio coloca al creyente en una posición de responsabilidad frente a la Iglesia, pero también frente a nuestro Señor. Quien ejerce un don espiritual debe formarse bíblicamente en el ejercicio de los dones. Se debe aceptar bien la corrección, incluso animar a que haya ese tipo de correcciones, buscando la excelencia en el servicio al Señor. Mayordomía es reconocer que es Dios quien entrega los talentos, los dones que pueden llegar a ser los talentos que pueden llegar a ser dones cristianos si tienen un propósito definido, que no es otro sino dar gloria a Dios. La Biblia demanda que estemos atentos a los dones que Dios ha dado a los creyentes y que se busquen los mejores como cualquier otro aspecto de la mayordomía de la cual se dé uso. Ahora te toca a ti. No, ya acabamos. Y yo me gustaría pedirte que reflexiones sobre los dones que piensas que Dios te ha concedido y que no usas. No sé si le dedicas tiempo a eso, porque normalmente pensamos en lo que sí usamos, pero a lo que estamos llamando es a buscar aquellos dones que igual tienes y que no estás usando. Yo te animo a orar, a buscar la dirección de Dios en todo esto, a hablar con compañeros, quizá del seminario, quizá de tu iglesia, tu pastor, si tienes uno que seguro tienes de referencia, aquel mentor tuyo. Hablar con personas que te den consejo, ¿no? Y que sea algo que te puedan dar una orientación que tú no esperas, o que te den una confirmación también, que puede ser importante. Bueno, lo último es confirma con otros tus impresiones. Yo en los estudios que doy sobre dones en la iglesia, nosotros cada 2 o 3 años damos un paquete de clases de escuela dominical sobre dones y tal. El último punto que yo digo es: ¿qué tienes que hacer si piensas que tienes un don? Y le digo a la membresía, a los miembros de la clase de escuela dominical, digo, hablar con tu pastor es lo primero que tienes que hacer. No conmigo siquiera, hablar con tu pastor. ¿Por qué? Porque realmente a veces necesitamos ese feedback
que nos reoriente y que nos ayude, y confiar que el Señor le dé también sabiduría. Reflexiona, ora y confirma. Esos son los 4 puntos que como punto final te dejo en esta noche.